La vida en la selva, los ruidos animales, especies que reptan, trepan y corren, la lluvia cayendo entre las enormes hojas del follaje. Pero también hay humanidades cuyo trasegar ocurre allí, y entre tantas historias, la de la selva colombiana es particular. Durante décadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, operaron desde allí. Colombia ha vivido verdaderas épocas de terror. La violencia bipartidista, la aparición de los grupos armados insurgentes, el narcotráfico y el terrorismo. Hablar sobre paz y reconciliación es un reto. Es el reto más enorme que encara un país como el nuestro, porque va más allá de la superación del conflicto. Enmarcarse en el ejercicio del perdón parece mucho más difícil cuando se habla de desapariciones, bombas, tomas y atentados. Pero ¿cómo se humaniza la cara de la guerra? ¿Qué hay detrás de los camuflados? ¿Intenciones reales de causar daño o historias de destinos que no pudieron ser distintos? Los guerrilleros, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Tienen familia? ¿Qué piensan cuando sus actividades cotidianas semejan las nuestras? Este es el punto de partida de Verde, la obra del fotógrafo manizaleño Federico Ríos, que fue inaugurada el pasado viernes 28 de abril y que estará abierta al público hasta el próximo 30 de julio, en el campus del Cable de la sede Manizales UNAL. En el marco de este lanzamiento, Radio UNAL habló con el reconocido fotodocumentalista, quien además ha publicado sus trabajos en varios diarios y revistas del ámbito nacional e internacional, entre ellos el New York Times. Asimismo, hablamos con Santiago Escobar, arquitecto egresado de nuestra sede Manizales UNAL y quien funge como curador del libro que lleva título homónimo de la exposición. Él mismo nos cuenta brevemente a continuación algunas generalidades sobre la muestra. La exposición Verde presenta los últimos 10 años de las FARC, fotografiado por Federico Ríos Escobar desde su cotidianidad, mostrando la vida diaria en un aspecto, pero también desde el conflicto, la guerra, las confrontaciones, las marchas. Una primera parte está construida desde la selva, desde la guerra, y la segunda parte va hacia la ciudad, hacia la paz. Solo desde la expresión de los rostros de las personas, cómo están vestidas, antes estaban de camuflado, ahora están de civil, antes estaban en las montañas, ahora están en las calles, y eso desde ahí pues cambia todo. Y creo que eso es lo que propone el trabajo de Federico, aunque también hay unas fotos al final de la exposición y el libro en donde aparecen las disidencias, porque el proceso de paz pues permitió que algunas excombatientes compartieran sus conocimientos con biólogos o desde la política o desde el arte, mientras otros decidieron volver a las armas porque sintieron que no les cumplieron los acuerdos o no se sintieron cómodos en la nueva vida. Es la reflexión sobre lo público, el espacio abierto, la academia, el pensamiento libre, y creo que por eso esta exposición debe estar en las universidades, además como en otros espacios. Es una forma de dialogar con el conocimiento, dialogar con la libertad, con la expresión, con las palabras. Ahora, el mismo Federico será quien nos cuente sobre la construcción detrás de esta muestra fotográfica. Federico, usted ha vivido de cerca la cotidianidad de las FARC, antes y después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Visto desde el lente fotográfico, ¿cuál es el cambio más grande que pudo percibir, aparte de la desmovilización y la dejación de las armas? Muchísimos guerrilleros que antes estaban armados, efectivamente dejaron las armas y decidieron no volver a ellas. Eso es un cambio, pero sobre todo eso acarrea un cambio interior individual de cada guerrillero, y yo creo que eso es algo muy difícil de percibir si alguien no está documentando o en un contacto muy estrecho con estas personas. Entonces, como darse cuenta cómo ellos, con la dejada de las armas, también habían dejado el espíritu de la guerra, la idea de el enemigo, la idea de la venganza, la idea del ataque, y habían puesto en sus cabezas las ideas de montar un proyecto productivo o un cultivo o un lago con peces o algo así. Para mí eso era súper importante. A lo largo de su vida profesional, usted también ha tenido la oportunidad de retratar otros espejos y realidades de la vida nacional,
¿Tiene alguna anécdota que recuerde de manera especial? Sí, hay un antes y un después claro para mí, en mi oficio y en mi trabajo como fotógrafo, y es el Festival de Teatro de Manizales. Yo estaba muy joven, eso tal vez era el año 99, creo que el 99 o el 2000, algo así. Yo estudiaba periodismo en la Universidad de Manizales y yo quería ser fotógrafo. Ya en ese momento yo tenía muy claro que a mí me interesaba la fotografía y que quería ser fotógrafo. Era difícil encontrar una forma de hacer un camino en la fotografía. Y venía el Festival de Teatro de Manizales, Adriana Villegas era la jefe de prensa. Adriana me dio la oportunidad de ser el fotógrafo del Festival de Teatro y para mí eso fue un gran reto, pero también fue el lugar en donde yo empecé a vivir apasionadamente la imagen. La fotografía en ese momento todavía era análoga, entonces yo tenía que disparar con rollos de color, que tenía que ir a varias funciones de sala y de calle, y al amanecer del día siguiente apenas abrían Oduperli, que era la tienda de revelado, correr para revelar las fotos y entregarlas al mediodía y volver de nuevo al mismo circuito durante los días que duraba el festival. Y para mí eso fue la escuela y el punto de giro en donde yo decidí ya, ok, esto es, y esto voy a estar el resto de mi vida detrás de una cámara. Verde es el título de la exposición inaugurada el día de hoy en nuestro campus El Cable. Aquí hemos visto una gran cantidad de elementos, por ejemplo, la naturaleza y la alegría, en contextos tan adversos como la guerra. ¿Cuánto tiempo le tomó desarrollar esta exposición y el libro que la acompaña? ¿Tiene alguna historia o anécdota relacionada que quiera compartir con nosotros? Yo creo que el libro se empezó a gestar sin saber desde que empecé a fotografiar a las FARC en el 2011. Durante los últimos 2 años, o sea, durante 2020 y 2021, ya estuvimos trabajándole de forma dedicada junto a Santiago con el norte de hacer un libro, porque al principio lo que yo tenía era una idea de hacer un reportaje, pero en la medida que empiezan a aparecer las fotos, a acumularse, empieza a crecer el cuerpo de trabajo, también empezamos a tener conversaciones con Santiago más profundas y más direccionadas, y hay un momento en el que Santiago me dice, loco, esto es un libro, y yo digo, sí, este man tiene razón, y empezamos ya a convertir ese cuerpo de trabajo en libro y luego en exposición. Para la exposición Los días póstumos de una guerra sin final, usted comentó que buscaba el establecimiento de un diálogo entre sus fotografías y la sociedad colombiana. ¿Cómo imagina que será el diálogo desarrollado desde nuestra universidad, toda vez que la inauguración de una exposición suya se ha dado en nuestro campus El Cable? Yo pienso que la sociedad colombiana está muy dividida y la muestra de esa división es lo que pasa con las elecciones presidenciales, con lo que pasó con las votaciones para el plebiscito por la paz. Muestra una población que es 50-50 y muchas veces es complejo generar un puente que ponga a personas de cada lado a hablar. Yo espero que estas fotos funcionen como ese tipo de puente. Yo espero que estas fotos en los estudiantes de la universidad y en la comunidad en general que venga a ver las fotos tengan un efecto como detonante de un diálogo, que ayuden, que las personas pues expresen lo que piensan y lo que sienten sobre estas imágenes, sobre la guerrilla de las FARC, sobre el acuerdo de paz y sobre la situación actual del país. Yo siento que es urgente que estemos hablando de la situación actual del país y pienso que estas fotos pueden servir como excusa para detonar esos diálogos. Para mí la lección más importante es la urgencia del desarme y del silencio de los fusiles. Mientras tengamos gente con armas en las manos, no importa cuál sea la excusa para portarlas, vamos a tener guerra. No se pueden empuñar las armas en nombre de la paz. El Centro Nansen para la Paz y el Diálogo en Noruega establece en su manual para la construcción de paz, que es justamente el diálogo, la mejor estrategia para el entendimiento entre distintos. En últimas, esta es la propuesta de Federico en Verde, procurar el dimensionamiento de la guerra desde una serie de fotografías que consiguen comunicar al espectador un discurso disruptivo, el de otro ser humano que en ocasiones no ha tenido más alternativa, el de una guerra que ha tenido avances, pero que sigue teniendo retos. El de un país que requiere con suma importancia incorporar en su memoria colectiva las nociones de perdón, reconciliación, justicia y reparación. Se despide Luis Miguel Hurtado, realizador del Centro de Producción Radiofónica de la sede Manizales UNAL, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, un creyente en que la paz es posible cuando se dialoga y se perdona.